Ahora vamos a ver salidas por pantalla en Eclipse y ingresos por teclado, que después vamos a llevar a NS Plus. Entonces, vamos a hacer uso de algunos atajos del teclado, ya sea en Windows o en Mac. Eclipse nos permite, por medio de la combinación de las teclas Control y la barra espaciadora, ambas juntas, después de escribir algo, es que nos traiga una ayuda, que autocomplete el comando que estamos ingresando, con algunas palabras claves. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a usar algo que se llama System Out println, que es lo que nos permite mostrar cosas por pantalla. Pero en lugar de memorizar toda la línea, yo lo que puedo hacer es escribir simplemente siso, apretar control más la barra espaciadora y me sugiere automáticamente esa salida, que es system.out.println. ¿Qué significa esto? Que lo que yo ponga entre estos paréntesis me lo va a mostrar por pantalla. Por ejemplo, si quiero ver por pantalla Hola Mundo, simplemente lo escribo, le doy al botón de Run y me lo va a mostrar acá abajo. Esto es una salida por pantalla. ¿Cómo haría esto en NS Plus? Voy al módulo entrada-salida y utilizo el bloque salida. Este bloque salida, que dice expresión, representa justamente a esto. ¿Cómo replicaría yo lo que estoy viendo en Eclipse? Escribiendo las comillas, Hola Mundo, y sería el equivalente a esto. ¿Qué pasa si yo quiero ver el valor que hay dentro de una constante? En lugar de escribir Hola Mundo, lo que puedo hacer es poner el nombre de esa constante. Al ejecutarlo, me trae lo que tiene en esa constante o en esa variable. ¿Cómo lo replico en NS Plus? Si quiero ver la edad máxima, ya no uso comillas, porque lo que voy a traer es el valor que está dentro de edad máxima. Si lo quiero replicar en Eclipse, sería edad máxima. Run test me trae el valor que tiene edad máxima. Esto y esto son exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si no quiero mostrar solamente el valor que está dentro de una variable o de una constante? Quiero mostrar dos valores ya sea de constantes o variables. Quiero mostrar, por ejemplo, Hola Mundo y 18. Para hacer eso tengo que utilizar algo que se llama la concatenación. La concatenación es unir dos datos. ¿Cómo se vería esto en pantalla? Por ejemplo, a esta edad máxima podría sumarle, porque voy a hacer uso de un signo que está justamente reservado para esto, que es el más, y después de eso saludo. Si voy a correr el test, lo que va a hacer es mostrarme el valor que está dentro de edad máxima y el valor que está dentro de saludo. Pero así queda horrible, queda pegado. ¿Cómo hacemos para agregarle un espacio? Concatenamos también ese espacio y a ese espacio le concatenamos el saludo. Si lo replicamos, ejecutamos el test, nos lo muestra ahora con el espacio. Y si lo queremos replicar en NS Plus, sería de la misma manera edad máxima, el espacio más saludo concatenado. El tema es que acá no tenemos saludo, porque lo habíamos eliminado en la sesión pasada, así que lo podemos crear. Declaramos la constante, que es un final del tipo string, que se llama saludo, y que adentro tiene un Hola Mundo. Como es un string, está entre comillas dobles. De esta manera me va a mostrar edad máxima, que es 18, un espacio y el saludo Hola Mundo. Replicaría exactamente este mismo ejemplo. Hasta ahí tenemos concatenado un string y un int. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo,
concatenamos a este int un double, inflación, por ejemplo. Uno lógicamente piensa que se sumarían. Veamos el resultado. Nos dice 20.9. Es 18 más 2.9. Estamos operando un double más un int. ¿Qué es lo que pasa si a edad máxima le concateno inflación? Al revés. Si lo pensamos lógicamente, son dos números, lo que haría sería sumarlos. De esa manera, 18 más 2.9 es 20.9, más el string. Veamos otro caso más. ¿Qué pasa si yo a ese string, que es saludo, le concateno la edad máxima más la inflación? Empiezo con un string al que le concateno dos números. Al ejecutarlo, me dice hola mundo, ya no tengo el espacio, por eso me sale pegado 18.2.9. El comportamiento acá cambió ahora, y es por cómo estoy ordenando los datos. Si yo quisiese hacer una operación matemática, lo que tendría que hacer sería poner entre paréntesis los dos datos que quiero operar. Y de esa manera me daría el mismo resultado que me daba antes. Cuando empezaba con números, me hacía la operación matemática y luego concatenaba el string. En este caso encabeza un string, por lo tanto el comportamiento del resto del mostrar por pantalla va a ser en formato string, excepto que lo trate como una operación matemática entre paréntesis. De esa manera lo podríamos replicar, queda como ejercicio en NS Plus. Lo que vamos a ver ahora es cómo mostrar por pantalla lo que ingresamos por teclado. Para ingresar por teclado nos vamos a valer de una librería, algo que vamos a agregar a nuestro Eclipse que se llama Scanner. Lo vamos a declarar entre la definición de clase y la definición del método main. Y para eso también, como todo lo que se declara entre estos dos puntos, por ahora, vamos a tener que declararle la visibilidad, que es estático y que se llama Scanner. Y voy a hacer uso acá de el atajo que les comentaba de control más barra espaciadora para ver qué es lo que me sugiere, y automáticamente me sugiere Scanner. Lo voy a tomar, y a este Scanner, como es el nombre de una variable, le voy a ingresar un nombre. Lo voy a llamar input. Esta declaración, cuando veamos objetos, lo vamos a entender un poco mejor, pero por ahora vamos a aprender esto de memoria. Vamos a declarar este Scanner, le vamos a pasar este system.in por parámetro, y como toda línea la finalizamos con punto y coma. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Yo voy a tener este input listo para poder ingresar por teclado, invocándolo. ¿Cómo? Voy a cambiar esto por un mensaje que sea un poquitito más amigable, que me aparezca por pantalla y que me diga ingresa un mensaje. Y después de eso voy a hacer uso de una variable para guardar lo que el usuario ingrese por teclado. Entonces a esa variable le voy a poner el signo igual para decir acá adentro va a ir lo que sigue a continuación. Que lo que sigue a continuación es el Scanner, que es el ingreso por teclado, que es el input. Y ahora vamos a tener algunas cosas que van a variar dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, si yo quiero ingresar un string, tengo que usar un tipo de comando, que es next. Bueno, me aparecen las ayudas, line. Cuando hago esto, automáticamente al ejecutarlo me va a aparecer un mensaje que va a decir ingresa un mensaje, y va a quedar el cursor titilando, esperando a que ingrese por teclado ese string. ¿Puedo ingresar un número? Puedo ingresar un número, pero lo va a guardar como string. Si yo utilizo un número, ya lo vamos a ver. ¿Puedo ingresar un string? No.
El string lo que tiene es que lo que nosotros ingresemos acá, texto, números, los va a convertir a una cadena de texto, a un string. En el resto de los casos va a dar error y ya lo vamos a ver. ¿Cómo mostramos por pantalla esto? De la misma manera que lo hacíamos con los mensajes escritos, ponemos el sysout con la ayuda y mostramos por pantalla el mensaje. Si nosotros ejecutamos el programa, nos va a decir, ingresó un mensaje. Si hacemos clic ahí, está listo para que ingresemos ese mensaje. Hola, ¿cómo estás? No hace falta que lo ingresemos con comillas, apretamos Enter y nos lo muestra por pantalla. ¿Cómo hacemos para ingresar por teclado números y que no los tome como strings? Porque nosotros si le hacemos clic en Run ahora y apretamos 8 y apretamos Enter, nos va a mostrar un 8, pero ese 8 es un string. Y podría llegar a pasar si lo manejamos como la concatenación de antes, pero como una operación matemática no nos lo sume, sino que simplemente nos lo concatene al texto con el que lo vamos a mostrar por pantalla. Entonces, en ese caso lo primero que tendría que hacer sería, en este caso como tengo la variable cant días vacía, reemplazarlo a la variable que va a estar recibiendo el dato. Y después, como te puedes imaginar, del input, si escribimos next, empezamos a tener diferentes tipos de next. El que vamos a usar ahora es next int, que lo que nos dice es que retorna un teclado, un int del tipo scanner. Esto lo que va a hacer es recibe un int, lo guarda en la variable y después en la próxima línea lo mostramos por pantalla. Si venimos acá, ingreso un mensaje, ya no es un mensaje, es un número. Ingresamos el número 8, lo muestra por pantalla. Pero si ingresamos un texto, lo que va a pasar es nuestro primer error en Java. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que no está pudiendo manejar el tipo de dato que estamos ingresando, porque nextInt reconoce solamente ints. Como te debes estar imaginando, tenemos un nextDouble, un nextBoolean. Si nosotros queremos ingresar un double a alto, deberíamos reemplazar la variable porque vamos a recibir un tipo de dato double. Escribimos next. Si llegamos hasta ese punto y apretamos control barra espaciadora, nos va a hacer sugerencias. Ingresa el double y mostramos por pantalla el double. Corremos el test, ingresamos un número entero y lo que va a hacer es transformarlo a un double, porque lo recibimos en un double que es alto. Y si lo ingresamos en formato de double, nos lo va a mostrar como double. Y si ingresamos un string, nos va a dar error. ¿Qué pasa con los char? Los char son una historia distinta. Tienen su propia sintaxis. En este caso vamos a guardar en letra ese char. Vamos a hacer un input.nextLine como hacíamos con los strings, pero al final le vamos a agregar el char at. Fíjense que acá vamos aprendiendo un poquitito más de la sintaxis de Java. Lo que va entre los paréntesis es lo que nosotros enviamos. En este caso, en el sysout le enviamos un mensaje que se muestra por pantalla. En este caso, de este sysout le mandamos una variable que es la que muestra por pantalla. En este caso, al nextLine.charat le enviamos un int, un número, que nos lo devuelve en formato de un carácter. ¿Qué significa eso? Que cuando yo selecciono el char at, tengo que darle un número, como me dice ahí, que es el índice. Toda palabra, voy a poner el 0 y lo voy a explicar. Toda palabra está compuesta por letras. Todo string es una cadena de textos, números que los maneja como una palabra. Por ejemplo, si yo tengo palabra, ¿sí?, voy a tener que cada una de estas posiciones es un índice. Por lo tanto, la P va a estar en el índice 0. La A va a estar en el índice 1.
la L en el índice 2, la A en el índice 3 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que si yo ingreso por teclado un string, me va a tomar solamente el carácter que esté en la posición 0, en el índice 0. Y en este caso, como lo voy a guardar en la variable, me lo va a mostrar por pantalla. Si vamos al ejemplo práctico, me dice ingreso un mensaje, pongo A y me muestra una A. Pongo hola y me muestra una sí, H, el primer carácter. Si acá le pongo el segundo carácter e ingreso hola de nuevo, sí, va a mostrar el segundo carácter, la O. ¿Cómo replicamos esto en NS Plus? Si queremos poner ingresos por teclado, es la E. Esto representa el cursor titilando. El cursor titilando listo para ingresar un dato. Fíjense que dice variable. ¿Qué significa? Que tengo que tomar la variable, en este caso cant días, por ejemplo, y decir, mi variable es cant días. Así de simple. Como nosotros, por ejemplo, acá dijimos letra, input.nextLine.charat y la posición, en el caso que queramos guardar algo dentro del char letra, simplemente escribimos letra. Y en la salida, por ejemplo, podríamos decir ingresa una letra. De esa manera desarrollamos este mismo programa que estamos viendo en Eclipse. Ingresa una letra, ingresa una letra. Lo guarda en la variable letra, lo guarda en la variable letra. La variable letra es del tipo char. Y por último la muestra por pantalla. ¿Cómo se muestra por pantalla? Sí, de nuevo con la S. Lo que hacemos es mostrar por pantalla la letra. Lo que sucedería en Eclipse es ingresamos una letra, la muestra por pantalla. No tenemos una posición 2, tenemos la posición 0. Ahí está. Ingresamos una letra, la muestra por pantalla. Ingresamos una letra, la letra se ingresa, la muestra por pantalla. Algo que no puede faltar al final del programa es el cierre del escáner, porque acá abrimos esa instancia que se queda escuchando en la medida que le pedimos que ingrese un char, ingrese un string, ingrese un int. Para finalizar, y esto es obligatorio y resta puntos en los exámenes, cerrar ese input, cerrar ese escáner. ¿Cómo se cierra? Se escribe input.close. Si nosotros a este escáner le pusimos de nombre, no sé, SC, porque le podemos poner cualquier nombre, se cierra con ese mismo nombre, .close. ¿Cuál es su equivalencia en NS Plus? No es necesaria. Pero en Java es necesario cerrar el escáner. En este caso se alarmó porque input dejó de existir, ahora es SC. Fíjense que de esa forma se referencia a ese escáner.